día, en esta hora, estamos acá para iniciar nuestro proyecto, el podcast Revive. Y hoy tendremos un tema tan relevante para la humanidad que pues es tan relevante que es necesario tratarlo, y para ello tenemos acá a nuestro hermano Orlando, ¿verdad? Hermano, bienvenido, y pues le vamos a ceder el micrófono para que sea usted quien se presente hoy. Amén. Gracias a todos, gracias a los hermanos que van a estar mirando este tiempo. Les saludamos, somos Templo Internacional Revive, y bueno, agradecidos con el Señor por la oportunidad que tenemos de poder estar dirigiéndonos a ustedes por este medio, por esta plataforma, y así hablando de, como ya dijo el hermano, sobre un tema muy importante, si se puede decir así. Así que esperamos que esto sea de edificación, que lo que podamos hablar ahora sea para que podamos tener una mente más clara sobre lo que la palabra nos habla y que la palabra nos enseña, ¿verdad?, a través de las santas escrituras de la Biblia. Amén. Este tema va dirigido a personas ya convertidas y personas que aún no conocen de Cristo. El tema que hoy vamos a tratar es el arrepentimiento, y para ello pues tenemos una serie de preguntas que vamos a ir desarrollando conforme va pasando el tiempo. Hermano Orlando, tenemos acá la primera pregunta, que es: ¿qué es en sí el arrepentimiento? Amén. El arrepentimiento, si lo tomamos de la palabra griega que se escribe S-H-V, que quiere decir, se puede leer quizás en español como chao, dice que es conocida como, o significa literalmente, y es una palabra que significa volverse atrás o regresarse de un camino en el que la persona ha decidido tomar. Y la palabra arrepentimiento significa volverse atrás. Y en el hebreo se cree que la palabra significa cambiar de mente o cambiar de pensamiento. Si hacía las cosas de acuerdo a su pensamiento, tendría que cambiarlas al pensamiento de lo que Dios, como Dios lo ve, el arrepentimiento, que vendría siendo, porque se cree que dentro del arrepentimiento, muchas personas tienen, vamos a decir que tienen hábitos que hemos aprendido durante la vida en la que nosotros estamos creciendo. Vamos a poner un ejemplo así. Y digamos que hay unas personas que no necesitan, dicen ellos, yo no necesito arrepentirme, yo simplemente comprendí que estaba haciendo algo malo y yo cambié cosas que me estaban estorbando mi vida. Entonces estas son personas llamadas moralistas, que son personas que se creen limpiamente morales, cambiaron ciertas cosas en su vida y no le llaman arrepentimiento. Pero verdaderamente el arrepentimiento significa sí cambiar de una forma de vida o de actitudes o de acciones que yo hago que van en contra de la ley de Dios, pero también la palabra arrepentimiento significa regresar a Dios. No solo arrepentirse o cambiar las cosas que le afectan en su vida, sino también tornar su vida a Dios y que empiece a depender de su vida de Dios, porque hay personas moralistas que ellos dicen que no necesitan de Dios, que ellos viven una vida moral bastante buena, de acuerdo a ellos. Lo tienen todo ellos. Lo tienen todos y que no necesitan de Dios. Pero en realidad la palabra arrepentirse significa volverse de la vida que hemos llevado, que va en contra de lo que son los mandamientos de Dios, pero también volverse hacia Dios, para que sea Él iluminando nuestra vida y que sea Él trayendo una transformación en todo lo que es nuestra vida espiritual, y regenerando también nuestra forma de vivir, que es parte del arrepentimiento también. Sin arrepentimiento podríamos decir de que no hay salvación, porque el arrepentimiento es parte de la salvación del ser humano. ¿Sabe que en el Viejo Testamento el Señor estuvo hablando al pueblo de Israel de volverse? Y eso es lo que nos dice, por ejemplo, en Zacarías. Si vamos al libro de Zacarías y vamos a buscar el versículo 1, el capítulo 1, vamos a leer ahí que Dios le habla al pueblo de Israel. Zacarías Capítulo 1 y versículo 3. Vamos a leer que es lo que dice la palabra del Señor, porque queremos hacer este tema para que usted, estimado amigo que nos va a ver, usted comprenda, porque muchas veces
Hay personas que no tienen claro en sí el concepto de lo que es arrepentimiento, pero es un regreso, un cambio de parecer o un repudio del pecado para volverse a Dios. Ya lo dijo el hermano. Ahora sí, hermano, ¿qué dice? Zacarías capítulo 1, versículo 2 al 3, dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego en el 4 dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Ahí entonces miramos de que Dios hizo un llamado al pueblo de Israel a través de Zacarías a volverse. Y allí dice que a volverse de sus malas obras, a volverse de sus malos caminos. Y eso se llama llamándoles a un arrepentimiento. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Reconocer de que estaban caminando o haciendo obras que desagradaban a Dios. Deberían de haberlo entendido así. Pero la Biblia dice que ellos no escucharon, ni los padres escucharon, y ni ellos ahora lo están haciendo. Esta es la misma situación que vivimos ahora. Es muy pocas las personas que quieren recibir ese llamado de arrepentimiento. El Evangelio se está predicando desde ya casi 2000 años. Y si el mundo atendiera a ese llamado, fuésemos millones y millones y millones y millones de cristianos. Pero usted se va a dar cuenta, si va a las iglesias, se va a dar cuenta que no hay tanta gente así. Y no es que el Evangelio no se esté predicando, es que la dureza del ser humano sigue estando en pie. Pero en su misericordia, el Señor sigue hablando. Hermano, muchas veces hay personas que tienen un concepto del arrepentimiento, como se ya lo dijo muchas veces, erróneo, o piensan que con ciertas cosas ya dicen, bueno, ya me arrepentí de esto, pero tenemos siempre la duda, ¿no? Y para muchas personas dicen, pero es que Dios también se arrepiente, porque la Biblia lo dice, ¿no? La Biblia incluso lo afirma, pero dice que este arrepentimiento de Dios señala simplemente un cambio en su relación con el ser humano. Entonces, hermano, la pregunta acá es, ¿cuántas clases de arrepentimiento hay? Uno solo, el arrepentimiento es el mismo, es regresar de una vida que yo he tomado o regresarme de un camino que yo he tomado que al final me va a llevar a la muerte o me va a llevar a un final de destrucción. Y cuando la Biblia habla de que Dios se arrepintió, es que Dios no conoce el mal. O sea, cuando la Biblia habla de que Dios dice que ni el mal lo puede tentar, ni Dios es tentado por el mal, y ni siquiera Dios se acerca al pecado. Entonces, cuando hablamos de que Dios se arrepintió, no está hablando de que Dios es como el ser humano, como el hombre, que el hombre miente, dice que se arrepiente de diferentes formas. Pero cuando hablamos de Dios, que dice que Dios se arrepintió, es que, como ya dijimos, que la palabra en hebreo significa cambiar de mente o parecer. De parecer o cambiar de mente. Entonces, cuando la Biblia habla, por ejemplo, de que se arrepintió de que Nínive fuese destruido, ya ve que esto fue lo que predicó Jonás. Y ahí cuando la Biblia dice que Dios cambió del pensamiento que tenía en contra de ellos, de que era destruir esa ciudad. ¿Y por qué Dios cambió? ¿O por qué Dios cambió su forma de pensar hacia ellos de esa manera de castigo o de juicio contra ellos? Dice que cambió porque el pueblo de Nínive se arrepintió. O sea, ahí podemos ver dos clases de arrepentimiento en una. Exacto. El arrepentimiento humano provoca el arrepentimiento de Dios del volverse. Hablemos no del arrepentimiento de Dios, sino del cambio de Dios, para no llamarlo arrepentimiento. Exacto. Porque luego se malinterpreta. Pero usted dice ahí, una cosa generó otra, ¿no? El arrepentimiento verdadero del pueblo o de la nación de Nínive generó un cambio en la mente de Dios, que fue el no destruir lo que él ya tenía. Ya tenía predestinado, él ya lo había predicho. Amén. Pero entonces llegamos a la conclusión de que el arrepentimiento, en este caso de Dios, no aplica para él.
No. Porque usted dice, él no puede arrepentirse de nada. No, porque no peca. Él no peca. Entonces, el único que sí peca, y por naturaleza, la misma Biblia lo dice, es el hombre, ¿no? Ese es el humano. Entonces, queremos que nos explique bien donde usted dice, un arrepentimiento generó otro. ¿Cómo estaba este pueblo y qué hizo para provocar el cambio de mente en Dios? Dice que fue que ellos escucharon el llamado. Lo que la palabra nos dice es que Dios envió un profeta llamado Jonás. Él les habló a este pueblo, él les llevó el mensaje para informarles de que les quedaban 40 días para que viniese sobre ellos juicio. Y dice que el hombre habló, el profeta habló a este pueblo, y dice que el rey de ese pueblo escuchó el mensaje, lo creyó, y dice que ordenó a toda la nación que todos tenían que ayunar. Y a ver, dice, si es que Dios cambiaba probaron a Dios para ver si Dios cambiaba de ese juicio que traía contra ellos, y dice que Dios vio que ellos se arrepintieron, que ellos se compungieron. Eso es lo que nos dice también en el libro de los Hechos, cuando hablamos del apóstol Pedro predicando en su primer mensaje, ¿verdad? En el capítulo 2, encontramos ahí que Pedro también dice que habló un mensaje al pueblo que estaba allí, y dice que todos los que oyeron ese mensaje se compungieron de corazón. Eso quiere decir que también la palabra de Dios produjo en ellos un arrepentimiento. Dice que el arrepentimiento genuino de una persona viene de oír la palabra de Dios, de recibirla. Y sabe que eso también es parte de la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre. Porque dice que el Espíritu Santo vino, dice que para redarguir al hombre de pecado. En otras palabras, que el Espíritu Santo convence al hombre de que es un pecador. Y al oír la palabra, que también la misma palabra dice Jesucristo hablando, mis palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y luego dice, estas palabras para la carne no le sirven, estas palabras a la carne no le interesan, porque estas palabras son para el espíritu, son para la alma del creyente. Eso nos dice San Juan 6:63, capítulo 6, versículo 63. Es el Señor Jesucristo hablando que su palabra es espíritu y es vida para todo el que lo recibe. Y a través de, todavía más, con la ayuda del Espíritu Santo, a la persona que le ayuda al mismo Espíritu Santo a recibir esa palabra y le da un arrepentimiento sincero. Ahora, ¿cómo podemos decir que una persona ha recibido se ha arrepentido de verdad? O sea, que ha tenido un genuino arrepentimiento. Porque hay un falso. Sí, hay muchas personas que pueden decir que porque lloraron, porque fueron tocados, ellos ya se arrepintieron, pero no es así. El arrepentimiento trae cambios. El arrepentimiento debe de traer frutos en la persona, porque el arrepentimiento siempre debe de, por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, le dice a la mujer ¿samaritana? No, la mujer que iban a apedrear. Dice que estos fariseos estaban diciendo de que esta mujer la encontramos en el adulterio. Y nuestra ley dice que debe morir. Entonces, cuando miramos a Jesús, no puedo decir que está defendiendo a esta mujer, simplemente está dando una respuesta a las personas que le están preguntando a Jesús, ¿qué dices tú sobre lo que la ley dice sobre el pecado que esta mujer ha hecho? Y Jesús solamente dice que está escribiendo en la tierra, pero se endereza porque estas personas son exigentes con la respuesta que quieren que les dé. Y Jesús se levanta y dice, bueno, pues, si ustedes se sienten limpios, entonces ustedes avienten la piedra, ¿no? Avienten la primera piedra. Dice que inmediatamente para estas personas, para que no hayan tirado una piedra sobre esta mujer, quiere decir que hubo también en ellos algo que les hizo... Una autocrítica. Y dijeron, pues, no somos dignos. Que ellos también eran pecadores, o sea, reconocieron en su interior, tuvo que haber algo que impactó su vida para que hayan tirado las piedras. O sea, no lo confesaron de decir, sí somos, pero con su... Entonces, a veces el arrepentimiento genuino, lo que usted decía, hablando de las clases del arrepentimiento, está el arrepentimiento que podríamos decir que es circunstancial. Como usted dice, hay gente que se arrepiente en un momento. Circunstancial. Pero yo siempre digo, hermano, que la mejor forma de pedir disculpas es el cambio de actitud. El cambio. Por ejemplo, vamos a seguir con la misma historia.
La misma Biblia dice que cuando todos se fueron y tiraron las piedras, Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella dijo, no hay ninguno, todos se fueron. Y Jesús dice, yo tampoco te condeno. Pero aquí es donde le dice, no peques más. En otras palabras, por lo que te trajeron aquí a juicio ahora, ya no lo hagas. Y eso se habla de un arrepentirse, un cambio. Esta persona, para no volver a estar en esa situación en la que había estado, que ya casi cerca de las piedras sobre su vida, tenía que hacer un cambio. Si a Jesús, si hubiese sido a los fariseos, bueno, fueron los fariseos, ¿no?, los que llevaron a esta mujer, pero si la hubieran llevado al sumo sacerdote, según la ley debía morir. Sí, pero, como usted dijo hace poco. Eso tiene bastante mala acción de parte de los fariseos, porque ellos dicen la encontramos en el hecho. Pero es muy difícil de que una persona se ponga a hacer algo al aire libre donde todo el mundo lo ve. ¿Qué estaban haciendo estas personas allí? Se supone que cuando dos personas están haciendo algo que es fuera de orden o es fuera de ley, no van a tener espectadores, no van a querer gente. Sí, porque de eso se trata, ¿no? Ajá, ¿y cómo es que estas personas están diciendo los encontramos en el hecho? O sea, ellos estuvieron allí, fueron parte de lo que sucedió, de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo pasó eso? Es obvio de que era trampa, es obvio de que ellos estaban probando al Señor Jesucristo, y sobre todo para saber cuánto o cómo reaccionaba él a esta forma de ataque que ellos tenían hacia esta mujer. Y el Señor salió bien librado como siempre, porque sabemos que Él es Dios. Él conoce la mente de los seres humanos, Él conoce las intenciones del corazón de los seres humanos. Por lo tanto, a Dios nadie lo puede engañar. Fíjense que nos dice, por ejemplo, en el libro de Mateo, hablando del arrepentimiento, este es el profeta Juan el Bautista. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego en el 3:7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y luego dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, ustedes vinieron a un bautismo, ustedes vinieron porque según se han arrepentido, pero él dice que se tiene que ver frutos en la forma de pensar. Ellos ya no pueden seguir pensando de que ellos son familia de Abraham y que por eso ellos la tienen hecha. Ellos tienen que entender de que son pecadores. O sea, pues muchas personas, hermanos, dicen, bueno, ya me arrepentí, hoy voy a la iglesia, y creen que con venir a la iglesia dicen, no, pues ya estuvo, ¿no? Ya como dice usted, ya la hicimos, ya la tenemos hecha. Exacto. Mientras que la Biblia dice que hay que hacer cambios o frutos, llevar frutos. Exactamente. O sea, el arrepentimiento genuino produce frutos. Y podemos ver, hermano, en el rey Acab, que dice que él se arrepintió y dice que habló con Dios y se dio cuenta de lo que sus antecesores o los que estaban antes de él habían hecho. Y dice que era rendir culto a los ídolos, pero él dice que hizo una reestructuración del palacio, quemó las imágenes. Podemos ver que los frutos dignos o los frutos del arrepentimiento son esos. Dejar lo que hicieron, lo que hice allá quedó. Sí, pero el que hace la restauración en Israel no es Acab, es Josías. Josías. Es el rey Josías. Después de él. No, porque Acab viene de otra línea, pero Josías viene de la línea del rey David. Entonces, del sacerdocio de los reyes de la línea del rey David, él es el que hace una restauración total del servicio de Dios, de la adoración a Dios, la vuelve a restituir. Incluso vuelve a restituir el sacerdocio. Sí, vuelve a restituir el sacerdocio. O sea que hace el altar también lo vuelve a restituir. También, y dice que quitó todas las imágenes de acera, todos los dioses que habían levantado. La mayoría dice que los quemó, incluso dice que fue a buscar todavía a los sepulcros de lo que era el área de Silo, donde había sido antes la adoración, en donde ese lugar había sido contaminado con ídolos. Dice que también sacó
De allí todos... Hasta de las tumbas. Hasta de las tumbas sacó los que habían adorado ese tipo de adoración y los quemó y hizo lo que Dios había profetizado de antemano que iba a suceder. Pero entonces sí hablamos de que el arrepentimiento siempre trae cambios. Y los cambios, a eso es lo que Dios le llama frutos. Los frutos tienen que ver con mi cambio de mi vida. La gente va a ver cambios en mi vida. En cambio, si yo soy un simple religioso pero no cambio, la gente va a ver de que no ha habido un arrepentimiento genuino. Hermano, ¿hasta dónde podemos aplicar lo que usted decía de este rey? Que él manda, como decimos, a restituir todo. Pero me viene a la mente acá algo, no sé qué tanto usted dirá. Hubo un personaje que dice que cuando le llegó Moisés y le dijo, dice Jehová que dejes ir a mi pueblo. Él parecía que se arrepentía del mal que le estaba haciendo al pueblo. Y luego se retractaba y decía no. Sí, allí es donde la Biblia dice que Dios tiene tanto el poder para endurecer el corazón, como para endurecer, como también para ayudar al ser humano a que pueda también a tener ese arrepentirse genuino, como quien dice. Por eso que le estoy diciendo que dentro del arrepentimiento verdadero, el Espíritu Santo tiene mucho que ver en lo que es la vida del creyente de ahora. Porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo que Dios envió después que Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que vino para redarguirá el mundo de pecado, dice Jesús. Eso quiere decir que el ser humano necesita ayuda para arrepentirse. Es una obra de Dios obrando a través de su palabra, que ya su palabra misma ya es espíritu y es vida, más la obra del Espíritu Santo trabajando dentro del corazón del hombre para que pueda haber un arrepentimiento genuino. Ahora, el arrepentimiento, como ya lo hemos venido diciendo, pensamos que simplemente es para las personas que no conocen al Señor, o personas simplemente que no quieren vivir una vida cristiana, quieren vivir una vida a su manera, y pensamos que el arrepentimiento es solamente para ellos, pero el arrepentimiento abarca también aún dentro de la vida cristiana. Y nos vamos a ir al Apocalipsis, y ahí quizás vamos a ir terminando el tema. En Apocalipsis capítulo 2, vamos a estar leyendo ahí, y vamos a ver lo que Dios dice a estas iglesias. Y aquí encontramos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, escribe, dice, al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dice, pero tengo, eso lo dice en el 2:4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, si no cambias lo que estás haciendo por lo que ya lo estás haciendo ahorita, pero él le dice, si no te arrepientes de lo que estás haciendo ahorita y comienzas a hacer lo que dice Jeremías, volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua, hermano. Entonces miramos que el arrepentimiento es también para creyentes. Y si seguimos hablando de estas mismas iglesias, son 7 iglesias. A las 7 iglesias se les manda un mensaje de arrepentimiento por diferentes cosas. A todas ellas se les habla que tienen que arrepentirse. Solo de esas 7 iglesias, a 5 se les llama arrepentirse de nuevo. Incluso hay una en la que el Señor dice aquí que yo vengo y toco a la puerta, si alguno abre y escuche mi voz, yo cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces está llamando de nuevo a un arrepentimiento a gente creyente. Entonces el arrepentimiento es tanto para el inconverso, pero también como para los creyentes de ahora. ¿Por qué podemos decir eso? Porque dentro de la vida del caminar con Cristo, tarde o temprano, más que en alguna cosa o en otra, nosotros vamos a fallar al Señor. Y a veces pensamos que porque ya nos arrepentimos en el principio, que ya con eso es suficiente. O sea, siempre tenemos que practicar el arrepentimiento, podríamos decir, a diario, ¿no? Porque Pablo él dice, hermano, hay una controversia hoy en el mundo actual. Que hay personas que creen que por ser de cierto grado o cierto nivel social, no necesitan el arrepentimiento.
pero el escritor de Hechos dice que Dios manda a todos. O sea, y globaliza el mundo completo. O sea, ¿quiénes son las personas más necesitadas de este arrepentimiento? Porque usted decía ahorita, los cristianos, los mundanos, pero o los que están fuera, decimos los mundanos, los que están fuera de la iglesia, ¿no? Los que aún no han hecho lo que decía al principio, frutos. ¿Quiénes de estas clases sociales queda exento? O sea, queda fuera de decir, bueno, no necesita arrepentimiento. ¿Hay excepción de personas o no? No hay. No hay excepción de personas porque para el Señor todo el mundo ha pecado. Sí, porque Él dice, por cuanto todos pecaron y están fuera de la gloria de Dios. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, toda la humanidad en general necesita reconocer de que debemos de arrepentirnos de nuestra mala forma de vivir, de algunas cosas que quizás practicamos y que si reconocemos de que ofenden a nuestro Dios, deberíamos de cambiar. Y aunque ya seamos cristianos, aún ya siendo cristianos, todavía nosotros necesitamos hacer cambios en nuestra vida para que nos ayude a vivir una vida mejor, que agrademos al Señor de una mejor manera. Hermano, ¿cuál es muchas personas a esta altura pues se van a preguntar, ¿cuál es el método, no? ¿Qué debo hacer para arrepentirme? Por ejemplo, de usted estamos finalizando ya, pero si hay una persona que no conoce a Cristo, ¿qué debe hacer? Y si hay una persona, como usted decía, que ya conoce a Cristo, ¿qué es lo que deben hacer? Porque vemos a dos grupos acá, personas que aún no conocen a Cristo y personas, usted decía, que ya se arrepintieron una vez y están dando frutos, pero a lo mejor nos falta, porque vamos a globalizarnos y vamos, como dijo Jesucristo, vamos a decir nosotros, ¿no? Amén. Que ya estamos. ¿Qué deben hacer estos dos grupos de personas? Una para iniciar y la otra para continuar en el asunto, o sea, digamos, en el camino del arrepentimiento. Es que eso todo lo globaliza, todo viene de la palabra del Señor. Es el evangelio que cambia. Es Cristo, el evangelio mismo significa Cristo. Aquí la única solución para ambos, para tanto creyentes como inconversos, es Cristo Jesús y su palabra. Y su Espíritu Santo que Él ha traído para la humanidad, para que la humanidad pueda, el Espíritu Santo pueda redarguir a la humanidad de pecado. Entonces, la única solución que tenemos aquí se llama Cristo y la única palabra que nos puede ayudar es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Porque no me arrepiento, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder para salvación para todo aquel que cree. Para el judío primeramente y después al griego. Empezó el Evangelio para salvación para los judíos. Ellos recibieron el Evangelio de primero, pero de allí cuando habla también al griego, está hablando generalizando a todos los demás personas que existen que no sean judíos. O sea, ya no hay raza, ya no hay lengua, ya no hay estatus social, ya no hay, como decimos, clase alta, media y baja. Para nada. Como decimos por ahí, llegamos a la conclusión que esto lo necesitan, todos. Como Pablo dice, sean griegos, judíos, de donde sean, ¿no? Amén. El arrepentimiento lo necesita el joven, el niño. Bueno, un niño tal vez de cierta edad, ¿verdad? Porque exacto. También hay que ver que también será un tema ya luego a tratar en sesiones ya posteriores, pero desde que el niño tiene uso de razón, ya necesita arrepentirse de sus pecados. Sí, por supuesto, ya cuando reconoces de que has hecho mal, de que has actuado mal, porque el hombre tiene una conciencia que a veces le hace reconocer. Le redarguye y dice, bueno, he pecado. De que ha hecho mal. Entonces, pero además de esa conciencia que Dios le ha dado, es la palabra la que de verdad nos puede iluminar más claramente a nuestra vida que hemos pecado. Por ejemplo, en el Salmo 51 nosotros miramos una palabra de arrepentimiento ahí. Y miramos allí a un hombre adolorido por el pecado que ha cometido, y estamos hablando del rey David. El rey David, un gran, dice la Biblia, un hombre que fue conforme al corazón de Jehová. De Dios. De Dios. La verdad que es un hombre, pues, que como decimos por ahí, muchos se enfocan en sus pecados, pero también dice el Señor que así como él hizo cosas que también desagradaban a Dios, y también esta es la oración de
de David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esa es una oración de un pecador, de un penitente, de alguien que ha reconocido sus fallos. Alguien que reconoce que se equivocó. Exacto. Porque el pecado es eso, ¿no? Errar. Es Reconocer, pero como decimos por ahí, equivocarse es parte, como Pablo lo dijo, de la naturaleza humana. Reconocer es lo que debemos hacer. La primera acción que debemos de tomar para llegar al arrepentimiento, que el arrepentimiento podríamos decir es una guía, es una guianza hacia la salvación. Y hermano, ya para finalizar, queremos que usted pues nos guíe con una oración y recordarle a todas las personas que aún la puerta no se ha cerrado. Amén. Aún la puerta, dice Jesucristo, el camino está todavía. Aunque es angosto, pero todavía podemos caminar por él. Así es. Bueno, hermanos, nuevamente gracias a todos ustedes, gracias a la audiencia. Esperamos que estas palabras puedan ser de bendición para los que nos vean. Sabemos que esta palabra es inmensa, esta Biblia es como un mar que podemos buscar y siempre vamos a encontrar tesoros dentro de ella. La Biblia es la sabiduría andando de nuestro Dios y Salvador. Así es que vamos a cerrar este tiempo dándole gracias al Señor por la oportunidad que hemos tenido de poder estar compartiendo junto con ustedes. Así que Padre, venimos delante de ti para darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, de poder estar compartiendo un poquito de tu palabra. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que van a estar escuchando esta pequeña enseñanza y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo nuestras vidas, que seas tú bendiciendo, Señor, este ministerio que tú has levantado, Templo Internacional Revive, con nuestros pastores José Rodolfo y Don Mazorto. Les saludamos desde acá, desde la ciudad de Dallas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta luego. Amén y amén. Muy bien, hermano Orlando. La verdad ha sido un gusto y esperamos que así como para nosotros fue una bendición aprender, Amén. Para las personas que van a ver este material también sea una gran bendición. Así es que muchas gracias y será hasta el próximo episodio. Amén, amén.